Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Haiki nos trae a una banda que se llama Star Kill. La canción es Be Dead or Die. Es un vídeo oficial, pero veo ahí imágenes en directo. Es el típico vídeo oficial como en concierto, ¿no? Así Ujú. que nos dice lo siguiente. Starkill es una banda de death metal melódico y metal sinfónico estadounidense de los suburbios del noroeste de Chicago, Illinois. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Porque he visto en las imágenes que es una chica, si no, yo no tengo ni idea de que es una mujer. Te lo digo así, ¿eh? Buah, porque, claro, al ser death metal melódico, claro, porque he visto una gran diferencia entre la propuesta de las guitarras y el bajo, ¿vale? Que realmente era, digamos, un patrón más clásico, ¿vale? Sin embargo, la batería era un cañón, es una ametralladora, como dices tú, ¿no? Una Gatling. Una Gatling y la voz es que me ha dejado... He tenido que parpadear y decir, pero realmente es una mujer porque me ha dejado patidifuso. Es decir, me he Sí, quedado sí, 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 sí. anclado. Es decir, la cara de, ostras, esto no me lo esperaba, ¿no? Hemos visto mujeres haciendo growls y tal, pero se intuye, ¿no? Que es una chica. Bueno, en algunos casos ahí estaba la cosa, pero aquí me ha dejado totalmente loco. David, ¿qué te está pareciendo? Pues lo que estás diciendo tú. Nos ha dejado. El bueno de Haiki nos deja siempre con una cara de Tolais, porque no nos lo esperábamos. Además que ha empezado desde el segundo uno a tope, Sí, 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 sí. pero a tope. Y claro, ya empieza con los growls desde el minuto uno, con esa batería y las guitarras armonizando a la vez Claro, a esa velocidad, claro, claro. Sí. es complicado, ¿no? Es bastante complicado, efectivamente. Am, a ver, a ver. Es que claro, por un lado, esta canción es potente, es técnica, es melódica, visualmente es impactante. Am, es una canción bueno, tiene una cierta ambientación oscurilla, ¿no? Un escenario de estos apocalípticos. Em, Muy potente visualmente. Bueno, a ver, a ver.
cositas, porque claro, llevamos minuto y medio escaso, pero uf, la sensación es increíble. Eh, Van como creando una tensión, como van construyendo el tema, los riffs iniciales del tema son súper potentes. Me está gustando mucho cómo lo están planteando. La verdad es que son los grupos que son todo actitud, a mí me ganan desde el principio. Em, Así que bueno, Además que me ha llamado la atención que los guitarristas están de un lado para otro, ¿no? Sin perder notas sí, 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 a y ver. armonizando, porque Y- normalmente los de deathcore y estas cosas están quietos para no... Sí, a ver, depende del caso, ¿no? Pero estas bandas tampoco, aunque tampoco instrumentalmente suelen ser, mm, que no confundamos death metal con tener que ir necesariamente a toda pastilla, sino que ellos van Sí, haciendo, ¿no? de Pero- hecho, ellos están haciendo una propuesta bastante más melódica de lo que yo esperaba. Em, Eso sí, todo con mucho impacto, están muy bien sincronizadas las guitarras. Son gente que se ve que tienen muy buena mano. em, y nada, de momento, bien, van dándole forma a esas ideas, a esas frases con la guitarra. Bueno, el tema de la letra parece ser que gira en torno a decisiones extremas en situaciones de vida o muerte. Tanto literales como metáforas, metafóricas. Así que bueno, pues está el tema de la confrontación personal, la lucha interna frente a los problemas, bueno, a veces asumir consecuencias inevitables, tal vez de sí, carácter claro. definitivo. Así que nada, está muy bien. Es un grupo que me ha causado muy buena impresión. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Puro espectáculo, la gente se lo está pasando de vicio. Así Yo que al batería le estaba mirando los pies con el doble bombo y se le va a dislocar un tobillo o algo. De la velocidad que lleva ahí tocando. además, como es delgadito, ¿verdad? Sí, sí. Da más impresión todavía, ¿no? Es el Madre típico mía, qué batería tío, macho. mazao. Increíble, ¿eh? Sí, muy bien. Como has visto, los guitarristas con bastante buena técnica han tirado de escalas neoclásicas, Sí, sí. pero muy bien, con muy buena propuesta. Claro, en el death metal tiene que haber también momentos de relajación. No puedes estar todo el tiempo embrutecido porque al final satura.
Así que le viene muy bien el tema melódico para que en determinados momentos suavice, o bien por las guitarras que tienen por el tema melódico, o por el estilo en sí, ¿no? Que vayan haciendo cambios de tempo y todo eso. Muy bien, pues oye, Jaiki, fantástico, muy, muy buena recomendación. em, y sobre todo, bueno, la cantante me ha gustado Sí, muchísimo. sí, a mí me ha gustado también. Sarah Lynn Collier se llama. Ujú. Sarah Lynn Collier, bueno, eso, a ver, están Jamieson, Spencer Wedler, Tony Keithley, Sean Andrushak, Mike Bluest y Charlie Federici. Bueno, estos son miembros, claro, algunos de ellos ya no están en la banda, como los dos últimos que he citado, pero Sí. bueno, son gente brutal. Es una banda que lleva desde 2012. Así que, oye, pues un Bueno, respeto que llevan 13 ya años ya. sí, va para 14 ya. 14 van a ser, sí. Ujú, ujú. Así que eso, los que están ahora son Jameson, Wedler, Gidley, Sarah Lynn Collier y Spielman. Vale, perfecto. Estoy viendo, bueno, tiene una discografía extensísima. Em, Llevan algunos años sin sacar álbum de estudio, desde 2019. Pero bueno, muchas veces, ¿qué tal y como está la música ahora? Casi a veces no corre tanta prisa hacer álbumes como ir sacando tal vez algún que otro EP, que EP sí han sacado en 2022, de hecho dos EPs. Y claro, como ahora las bandas lo que viven son de los directos, ya no viven de vender discos. De los directos y de las plataformas de Spotify, Claro, está. claro, efectivamente. Ha cambiado el mercado. Bueno, pues fenomenal, Jaike, gracias. Y lo dicho, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Heiki. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.